Bienvenido, bienvenida. Es la voz del doctor Federico Cuevas, del Centro de Hipnosis Ibiza. Vamos a hacer una relajación de corta duración con un breve comentario sobre el tema de bruxismo o apretamiento de dientes. Con hipnosis es más fácil curarlo. Es una relajación mediante la respiración lenta y profunda. Poco a poco entras en tu interior, desconectas de los problemas cotidianos, tu pensamiento va a la respiración, respiras lenta y profundamente, y poco a poco al respirar lenta y profundamente te vas relajando, te vas tranquilizando. Al respirar lenta y profundamente aumenta el oxígeno en los pulmones se limpian con el oxígeno, y el oxígeno va a la sangre se limpia con el oxígeno, y la sangre con oxígeno va a tu corazón se limpia con el oxígeno, y tu corazón late lenta y profundamente en armonía con la respiración lenta y profunda. Y sientes paz, sientes tranquilidad. Esta paz profunda de la relajación es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Te relaja, te tranquiliza, te descansa, cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Sientes paz, sientes tranquilidad, la paz profunda de tu interior. Y al respirar lenta y profundamente, te vas relajando, te vas tranquilizando, cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Poco a poco tu corazón bombea sangre con oxígeno por todas las células del cuerpo, y todas las células del cuerpo se van relajando, se van tranquilizando. Todos los músculos del cuerpo se van relajando, se van tranquilizando. Y aumenta oxígeno en el cerebro, sientes paz, sientes tranquilidad, serenidad. Esta paz profunda de tu interior es muy beneficiosa para el bruxismo o apretamiento de dientes. El bruxismo es una manifestación del estrés, de estrés psicosomático, en el cual se contraen los músculos de la masticación, los músculos maseteros. Hay bruxismo leve, bruxismo moderado y bruxismo grave. En bruxismo grave hay se hace una presión muy fuerte sobre las cúspides de los molares y sobre los dientes incisivos y se van tallando, se van limando. Y hay una abrasión de los dientes en grados muy graves. Incluso hay un chirriar de dientes por la noche. Hay bruxismo nocturno y también bruxismo diurno. Puede ser la persona que esté todo el día continuamente apretando los músculos de la masticación. Con el tiempo también afecta a la articulación temporomandibular. Es un tema muy grave, muy serio actualmente, junto con el insomnio, junto con la ansiedad. Pues la ansiedad lleva al bruxismo y es una manifestación muy frecuente. Problema odontológico muy importante que se soluciona poniendo un protector, poniendo una especie de escudo protector, un protector bucal o dos, un superior y un inferior, para que no haya como una almohada, haya una protección entre los dientes. Es muy importante que es ponerse el protector bucal. Y también es muy importante aprender a relajarse, cosa que no saben los psicólogos o los dentistas o los odontólogos. No conocen que la relajación existe y que es muy eficaz para el bruxismo y que es muy importante hacer ejercicios de relajación diariamente, especial para relajar los músculos de la masticación. Tenemos muchas relajaciones también especiales para estrés psicosomático en otros músculos, en otra musculatura. Esta es voluntaria, pero que por la noche es involuntaria, se contrae involuntariamente. Por ejemplo, para el dolor de cabeza, por estrés, por ansiedad. Tenemos relajaciones para el dolor de espalda, para el dolor cervical, que hay tensiones en los músculos cervicales, tensiones en los músculos de lumbares o músculos dorsales. Para el dolor de estómago, muchas personas que están nerviosas y que se les contrae el estómago, les produce dolor. Para el dolor de corazón, las palpitaciones del corazón por estrés y por ansiedad.
para la hipertensión, para la hiperactividad, para el síndrome de piernas inquietas, para el asma, alteraciones respiratorias o alteraciones de vómitos, de diarrea, de colon irritable, de hipertensión, de hiperactividad o manifestaciones de estrés psicosomático por síndrome de piernas inquietas, que por la noche las piernas están que no paran de moverse, o manifestaciones, alteraciones de la sexualidad, por ejemplo el vaginismo, por ejemplo, que es una contracción de los músculos de la vagina, o la eyaculación precoz, o alteraciones en el deseo sexual, de poco deseo sexual o demasiado deseo sexual, o alteraciones en la alimentación. Tenemos muchas manifestaciones debido al estrés, debido a la ansiedad, por comer demasiado, por estar picoteando, por tener adicción a los dulces, a las pastas, a los bollos, al pan, a las grasas, a los bombones. Y tenemos relajaciones para dietas, para hacer una dieta especial de relajarse y tranquilizarse. Como también tenemos relajaciones para cuando hay adicciones por el estrés, por ejemplo por la ansiedad al tabaco. Y va muy bien, es muy conocida la hipnosis, o incluso dejar de fumar en una sola sesión con hipnosis. O a mí me gusta más con 4 sesiones ir dejando progresivamente el tabaco. Mandamos cursos de 6 relajaciones para practicar relajación, aprender a relajarse y a tranquilizarse. En estos cursos mandamos una relajación especial para autoestima, para mejorar la autoestima, para sentir paz, tranquilidad, mejorar tu autoestima, mejorar el aspecto, rejuvenecer, cada día estás más guapa, recordar a un ser querido, olvidar a un ser querido, cada día me quiero más, cada día te quiero más, o equilibrar pensamientos y sentimientos. Relajaciones para dormir, muy importante dormir profundamente, y en el tema del bruxismo es muy importante cuidarse la autoestima y dormir profundamente. A la hora de dormir, mandar una relajación especial para bruxismo que relaje especialmente los músculos cervicales y los músculos de la masticación, que toda esa zona se relaje y se tranquilice, y duermas profundamente. Sueño agradable, cada noche duermo mejor, descansar profundamente, poco a poco te va entrando sueño, te duermes contando del 1 al 10, o síndrome de apnea de sueño. Tenemos relajaciones también para las embarazadas, para que estén tranquilas, para que el embarazo esté en equilibrio, armonía. Hay mucha tensión en el momento del embarazo, y para que conecte con el bebé es una experiencia maravillosa, la experiencia de relajación profunda, conectar con el bebé, y para preparación del parto. Hay mucha tensión, hay muchos nervios y muchas veces se produce bruxismo. Tenemos relajaciones para recordar momentos felices de la vida, sentir momentos de la vida en que realmente sientes paz, han sido momentos felices, momentos que no eras consciente en ese instante, pero que luego con los años sientes que han sido momentos muy especiales, muy enriquecedores para ti. Y también relajaciones para iniciarse en la relajación, para aprender a relajarse profundamente, encontrarse mejor, estar tranquilo y sereno, equilibrio interior. Cada día me gusta más mi trabajo, masaje muscular. En bruxismo es muy importante, además de recordar momentos felices, de autoestima, de dormir profundamente, el no tener adicciones a los alimentos, al tabaco, al alcohol o otras drogas, muy importante, o a los tranquilizantes. Muchas veces los médicos recetan benzodiazepinas y para el bruxismo no hace falta tomar ningún tranquilizante. Lo que hace falta es aprender a relajarse profundamente con cualquier relajación, una relajación especial para bruxismo, después hacer relajaciones especiales para actividades relajantes y realizar una actividad relajante todos los días dedicarse a cuidarse. 1 hora, 2 horas, el músculo de la masticación te está avisando de que te estás con mucho estrés, que por la noche ese estrés se manifiesta, y ese estrés hay que quitarlo, esa adrenalina hay que eliminarla antes de ir a dormir. Pues practicando una actividad relajante, por ejemplo, paseando. Si es joven, corriendo, ir a correr. Simplemente con pasear y escuchar la relajación es muy beneficioso.
También bañarse, muy importante bañarse en el agua, es muy importante sentir la paz profunda de tu interior, y en el agua puedes escuchar una relajación bañándote con MP3 acuático. Escucha la relajación de bruxismo o cualquier otra relajación, que sientas paz, sientas tranquilidad. Muy importante, recomiendo bañarse, simplemente estar en el agua flotando a nivel del cuello, pues así toda la zona de los músculos del cuello y los músculos de los hombros se relajan y se tranquilizan. Todos los músculos del cuerpo, al estar en el agua, flotan, se relajan y se tranquilizan. Y en tu cabeza sientes paz, sientes tranquilidad. Un buen rato estar en el agua, sintiendo la paz profunda del interior. Y poco a poco, al respirar lenta y profundamente, te vas relajando, te vas tranquilizando. Y hacerse un baño de 1 hora o más, estar en el agua flotando todos los días, muy bueno antes de ir a acostarse por la tarde, para relajar todos los músculos del cuerpo y los pensamientos y los sentimientos. Tengo otras relajaciones de actividades relajantes, como escuchar música. También es muy bueno tranquilamente escuchar, después de hacer un poco de ejercicio, escuchar música que te guste, una música de la juventud, de la adolescencia o de una época de tu vida que te ha gustado mucho esa música. Tú sientes que para ti es muy enriquecedora. Tomar el sol, el pasear en bicicleta, me gusta hacer deporte, me gusta conducir, darse un paseo en coche tranquilamente por un lugar que te guste mucho, del campo, de la naturaleza, o me gusta hacer deporte, hacer cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de deporte que te guste, todos los días, un poco de ejercicio físico para que los músculos del cuerpo liberen adrenalina y sientas que es muy beneficioso para ti hacer ejercicio, para que esta contracción de los músculos de la masticación estén más relajados. Hacer yoga, por ejemplo, es muy beneficioso, estiramientos musculares de toda la zona de la espalda, de toda la zona cervical, coordinados con la respiración. Ejercicios de yoga, de estiramientos, asanas y contrasanas, es muy beneficioso. Me gusta bailar, también si te gusta bailar, apuntarte a una escuela de baile o de aeróbic para simplemente hacer un poco de ejercicio con la música. Me gusta leer, me gusta escribir. Tranquilamente puedes escuchar la relajación de fondo y estar escuchando y leyendo o escribiendo. O me gusta hablar, ver que hablar con personas queridas, con personas conocidas, simplemente por el placer de hablar, es muy interesante. O hablar en público, estar hablando en público, personas que se ponen nerviosas cuando hablan en público, y ver que es todo lo contrario, es una experiencia única poder tener un micrófono o tener personas que sus oídos están escuchando tu voz. Es realmente la relajación se llama miedo escénico, muy interesante, la hipnosis, la relajación profunda. Ir a un gimnasio, hacer un spa, yo recomiendo como élite cuando hay mucho estrés, cuando hay mucho bruxismo o apretamiento de dientes, ir a un spa. Y en spa todos los días, 1 horita, 1:30, darse un buen baño, un poco de sauna, un poco de chorros en la zona de la espalda, de las cervicales, y un poco de nadar. Si tiene gimnasio, un poquito de gimnasio antes de bañarse. Es muy beneficioso para que el cuerpo nos está avisando de que tenemos demasiada adrenalina en nuestro interior, que es muy bueno cuidarnos, que es muy bueno dedicarnos a querernos unos instantes. Tengo relajaciones para deportes, que es muy interesante concentrarse en el deporte. Muchas veces hay mucha tensión en deportes, sobre todo deportes de competición, de federados. Aprender a concentrarse, a estar tranquilo, a estar sereno, como el tenis, como el golf, como el fútbol, como el baloncesto, como el atletismo, como natación. Muy importante hacer relajación. Apnea, buceo. Muchos deportes tengo relajaciones, el salto, el tiro con arco, es meditación para concentrarse a tener puntería en el tiro con arco o en el tiro olímpico, también tiro con carabina o con pistola. Hay que aprender a meditar, a relajarse profundamente, a sentir la paz profunda del interior.
Y todas estas relajaciones son muy beneficiosas por el tema de bruxismo. Me pueden mandar un mail o por teléfono y yo mando 6 relajaciones de diferentes tipos según las características de cada persona. Pues además de bruxismo suele haber otras manifestaciones de estrés y de ansiedad. Cuando hay bruxismo está manifestando de que ya lleva mucho tiempo el estrés crónico ahí en el cuerpo y está avisando los músculos de la masticación de que hay que relajarse, de que hay que tranquilizarse, de que hay que hacer una actividad deportiva diariamente. No hace falta tomar tranquilizantes para el bruxismo. Como cualquier otra manifestación psicosomática por estrés, es mucho mejor aprender a relajarse profundamente y hacer una actividad física, hacer un deporte diariamente. Simplemente pasear o correr o bañarse todos los días y notarás que en muy poco tiempo una gran mejoría, te encontrarás mucho mejor. Y practicar relajación paseando, escuchándolo tranquilamente, nunca conduciendo, pues te puedes dormir, y practicar relajación en casa con los ojos cerrados. Sientes paz, sientes tranquilidad, la paz profunda de tu interior. Cuanto más practicas relajación, más aprendes de una manera automática a sentir paz profunda, sientes que es muy beneficioso para ti, la paz profunda de tu interior. Ahora, poco a poco, vamos a hacer una relajación para sentir esta paz profunda y dirigir especialmente la atención a los músculos de la masticación, a los músculos maseteros, pues esa zona tenemos que relajarla y tenemos que tranquilizarla. También es muy bueno darse masajes en la zona de cervical, masajes en la zona de la espalda, toda la zona cervical, toda la zona de la masticación, sobre todo la nuca, en el cuello, los trapecios, toda la zona dorsal. Un masaje diariamente por un ser querido o por algún profesional, un masaje suave, simplemente para relajar los músculos. Además es muy beneficioso. En la sauna puedes dar en los chorros, darse chorros en la zona dorsal y en la zona cervical, chorros de agua que relajan, que tranquilizan. Y entonces vamos a hacer una relajación especial para bruxismo de corta duración, de unos 10 minutos aproximadamente. En el centro tenemos relajaciones de 40 minutos que enviamos por cursos de 6 relajaciones. En bruxismo son varias relajaciones de temas diferentes, todos relacionados para mejorar el bruxismo, y especialmente en odontólogos, estomatólogos que ven mucho bruxismo, que dan muchos problemas en las prótesis, en problemas parodontales de las encías, problemas también con los implantes dentales. No se puede tener bruxismo para poner un implante dental, como no se puede poner un implante dental a una persona fumadora. Debe de antes dejar de fumar. Y lo recomiendo. Dentistas que trabajen con implantes pueden consultarnos para pacientes que nos manden su mail y les enviamos por Dropbox 6 relajaciones para el bruxismo, para dejar de fumar, para todo lo que es estrés, todo lo que es ansiedad. Vamos entonces a hacer una pequeña relajación para sentir la paz profunda del interior y centrarnos en los músculos de la masticación, que de una manera involuntaria se contraen y manifiestan que hay estrés, que hay ansiedad. La relajación es el primer tratamiento que hay para todo lo que es estrés y ansiedad y manifestaciones psicosomáticas del estrés. Al sentir la paz profunda de tu interior, poco a poco tu programa interno se va relajando, se va tranquilizando y poco a poco este bruxismo va disminuyendo. Este apretamiento de dientes cada vez va siendo más ligero. Estos músculos de la masticación poco a poco se van relajando. Para hacer esta relajación te pones una posición cómoda, la espalda recta, la cabeza y las manos apoyadas y respiras lenta y profundamente. Respira lenta y profundamente. Sientes paz, sientes tranquilidad. Al respirar lenta y profundamente, te vas relajando, te vas tranquilizando, cada vez más, cada vez más. Y poco a poco, con la respiración lenta y profunda,
Todo tu cuerpo va descansando, se va relajando cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Sientes paz profunda en tu interior. Esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Te relajas, te tranquilizas, te descansas. Al respirar lenta y profundamente, aumenta el oxígeno en los pulmones, aumenta el oxígeno en la sangre con oxígeno se limpia y la sangre con oxígeno va a tu corazón se limpia con el oxígeno, tu corazón bombea sangre con oxígeno, lenta y profundamente, en armonía con la respiración lenta y profunda. Y todos los músculos del cuerpo se van relajando al recibir oxígeno, se van tranquilizando, sientes un peso agradable por todo tu cuerpo, un peso de descanso, un peso de relax. Especialmente se relajan los músculos de la cara, los músculos de la mandíbula, los músculos de la masticación. Tu mandíbula se abre, abres la boca ligeramente, respiras lenta y profundamente y sientes una paz profunda en tu interior. Esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Te relaja, te tranquiliza, te descansa cada vez más, cada vez más. Sientes paz profunda en tu interior, paz profunda en tu interior. Todo tu cuerpo se va relajando, se va tranquilizando cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Aumenta el oxígeno en el cerebro y sientes paz profunda. Esta paz profunda relaja los músculos de la masticación, relaja los músculos de la mandíbula, cada vez más, cada vez más, cada vez más. No mueves tu cuerpo, no mueves nada, todo tu cuerpo descansa profundamente, profundamente. Descansas profundamente, te relajas, te tranquilizas, sientes una paz profunda en tu interior, paz profunda en tu interior. Todo tu cuerpo descansa profundamente, profundamente. Este descanso profundo es muy beneficioso para ti, muy beneficioso. Descansas profundamente, te relajas, te tranquilizas. Es una sensación muy agradable, esta paz profunda de tu interior. Y poco a poco, al respirar lenta y profundamente, vas relajando ahora los músculos del cuerpo. Primero relajas las manos y los brazos. Piensas en tus manos y en tus brazos. Respiras lenta y profundamente. Tus manos descansan, se relajan, se tranquilizan, cada vez más, cada vez más. Sientes paz profunda en tu interior, paz profunda en tu interior. Esta paz profunda es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Y notas un peso agradable en las manos y en los brazos, de descanso, de relax. Respira lenta y profundamente y poco a poco este relax va ahora a los hombros y al cuello. Los músculos de los hombros y el cuello se van relajando. Son músculos muy importantes, pues están muy relacionados con los músculos de la masticación, con los músculos de la mandíbula. Y estos músculos del cuello se relajan, se tranquilizan, descansan cada vez más, cada vez más. Sientes paz, sientes tranquilidad, la paz profunda de tu interior. Todo tu cuerpo va descansando, se va relajando cada vez más, cada vez más. Y este relax del cuello, de los hombros, va ahora a la espalda, a los músculos de la espalda, que también son muy importantes
protegen la columna vertebral y protegen la médula espinal. La espalda se relaja, se tranquiliza al respirar lenta y profundamente, y todo tu cuerpo se va relajando, se va tranquilizando, cada vez más, cada vez más. Sientes paz profunda en tu interior. Todo tu cuerpo descansa profundamente. Es muy beneficioso para ti esta paz profunda de tu interior para relajar los músculos de la mandíbula. Los músculos de la mandíbula se van relajando. Abres la boca y relajas los músculos de la mandíbula cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Sientes paz profunda en tu interior. Todo tu cuerpo descansa profundamente. Profundamente. Y este relax de la espalda va a la cadera, las piernas y los pies. Tu cadera, tus piernas y tus pies se van relajando, se van tranquilizando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más profundamente, profundamente. Todo tu cuerpo descansa profundamente. Sientes paz profunda en tu interior, paz profunda en tu interior. Este relax profundo de la espalda va ahora a la cadera, las piernas y los pies. Tu cadera, tus piernas y tus pies se van relajando, se van tranquilizando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Tus piernas descansan, tu cadera descansa, tus pies descansan, todo tu cuerpo descansa, los músculos de la mandíbula descansan cada vez más, cada vez más. Sientes paz profunda en tu interior. Esta paz profunda es curativa, es terapéutica para relajar los músculos de la mandíbula. Y poco a poco, al respirar lenta y profundamente, relajas también el abdomen y el estómago. Tu abdomen, tu estómago se va relajando, se va tranquilizando, cada vez más, cada vez más. Sientes paz profunda en tu interior. Poco a poco este relax del abdomen va al tórax, a los pulmones. Tus pulmones se relajan, se tranquilizan, descansan, cada vez más, cada vez más. Tus pulmones descansan, descansan, descansan. Es muy agradable sentir la respiración lenta y profunda y sentir tu corazón como late lenta y profundamente. Tu corazón late lenta y profundamente y todo tu cuerpo se va relajando, se va tranquilizando cada vez más, cada vez más. Este relax de los pulmones, del corazón, va a la garganta, va a la boca, a la mandíbula. Piensas en tu mandíbula, piensas en tu boca, respiras lenta y profundamente y relajas todos los músculos de la boca. Abres la boca, respiras lenta y profundamente y relajas todos los músculos de la boca, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Respiras lenta y profundamente, vas relajando también la cara, los músculos de la cara. Se relaja la cara cada vez más, cada vez más. Todo tu cuerpo progresivamente va sintiendo una paz profunda, muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. Este relax de la cara va al centro de la frente. El centro de la frente descansa, 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 cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Poco a poco este relax de la cara va a la cabeza, a tu frente, al centro de la frente. Tu cerebro descansa,
respiras lenta y profundamente, todo tu cuerpo va descansando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Sientes un peso agradable en tu cuerpo, de descanso, de relax. Y en este estado de paz profunda es muy beneficioso para ti, para comprender que estar apretando los dientes por la noche o por el día continuamente no es beneficioso para ti. Que tú eres consciente que tienes que cuidarte, que tienes que quererte, tienes que hacer actividades, de hacer ejercicio físico, de caminar, de correr, de bañarte, de hacer algún deporte, y también practicar relajación. La paz profunda de la relajación es muy beneficiosa para ti, muy beneficiosa. La paz profunda de la relajación cura el bruxismo. El bruxismo con la hipnosis es más fácil curarlo. El bruxismo o apretamiento de dientes con la hipnosis es más fácil curarlo. Y cada vez que practiques relajación sentirás que es muy beneficioso para ti. Practicar relajación es muy beneficioso, es curativo y es terapéutico. Y de una manera automática te relajas cada vez con más facilidad y sientes la paz profunda de tu interior. Y cada vez que practiques relajación sentirás que es curativo, que es terapéutico para el bruxismo, para el apretamiento de dientes y para cualquier otra manifestación de estrés y de ansiedad en tu cuerpo. Ahora escúchame con atención, voy a contar hasta 3 y poco a poco te vas a ir despertando. Sentirás que es muy agradable despertar, es muy agradable. 1, lentamente mueve las manos se van despertando. 2, mueve los pies se van despertando. 3, mueve la cabeza, lentamente mueve la cabeza, abre los ojos y te despiertas. Es muy agradable despertar, abre los ojos, te despiertas y es muy agradable despertar, es muy agradable despertar. Si deseas relajaciones de 40 minutos, hacer un curso especial para bruxismo o cualquier otra manifestación de estrés, puedes llamarnos por teléfono en la cabecera del vídeo 971-313965 o mandar un mail a fedecueconsulta@hotmail.com. Nosotros estaremos muy contentos, muy felices y muy alegres de que aprendas relajación profunda, de sentir la paz profunda de tu interior. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima ocasión.